Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Yo creo que más o menos ya estamos casi todos. Veo que hay vemos que hay gente de Alicante, de todo bueno, de muchos sitios. Muchas gracias a todos por el interés. Juan Antonio, sí que vamos a grabar la sesión por si no podéis venir o os tenéis que ir. La grabaremos y os la podremos facilitar luego del webinar. Pues bueno, vamos a comenzar este webinar que nos hace mucha ilusión. Primero de todo, me gustaría saber si se ve todo bien. ¿Estáis viendo bien a todos los ponentes? Vale, perfecto. Muy bien. Pues bueno, es un honor para nosotros tener y hacer este webinar de un tema muy importante que se habla muy poco. Antes lo estábamos comentando, ¿no? En general se habla mucho de innovación, se habla mucho del paciente, que es fundamental, pero hay temas como, por ejemplo, la interoperabilidad, ¿no? Que es todo al final, todo como la arquitectura, ¿no? Que facilita ese tipo de soluciones en la práctica asistencial, tanto pública como privada, pues creíamos que era muy necesario poder dar a conocer y crear un espacio abierto de diálogo donde podéis preguntar, podéis hacer vuestras intervenciones, las iremos leyendo y iremos contestando también todas las preguntas. Y bueno, y para ello tenemos el honor y el gran placer de contar con expertos en el sector, con personas que han trabajado y saben muy bien de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, voy a empezar presentando primero al doctor Santiago Frid. Él es médico endocrinólogo, especialista en salud digital, tiene amplia experiencia en salud digital, implementación de sistemas clínicos, adquirida también en hospitales en Argentina, ¿no? Pero también actualmente está trabajando como consultor en informática médica en el Hospital Clínic de Barcelona, ¿no? Pues bueno, Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y es un enorme placer pues tenerte aquí hoy en el panel. Muchas gracias. En segundo lugar, también tenemos a Nuria Abdón. Ella tiene una amplísima experiencia en todo lo que son sistemas de integración. Ha coordinado, ha estado en la Coordinación General de la Historia Clínica, S3, diferentes proyectos también en la plataforma MConecta de TIC Salud, una de las plataformas más importantes de interoperabilidad. Y bueno, y ella es una persona que tiene un conocimiento muy grande, ¿no? en todo lo que se va a tratar hoy. Así que, Nuria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y es un enorme placer que estés aquí. Muchas gracias a vosotros. Perfecto. Y finalmente, Sergi Iglesias también es una persona con un gran conocimiento en innovación y en temas de salud digital. Él tiene una experiencia de más de 18 años, que se dice pronto, pero bueno, tela, ¿no? En innovación y en salud digital. Él ahora mismo es responsable de la Secretaría de la Fundación Salud en Bordá y es un honor también que esté con nosotros y que de alguna manera pues también nos expliquen luego, ¿no? Todo lo que han hecho, lo que están haciendo. Así que muchas gracias, Sergi, por estar aquí con nosotros hoy. El placer es mío. Muchas gracias a vosotros. Perfecto. Y bueno, y finalmente, por si no me conocéis, yo también me voy a presentar. Yo soy Nuria y soy la directora general de Human IT Care. Somos una empresa que trabajamos, como muchísimos de vosotros ya sabéis, en todo el tema de atención domiciliaria y también estamos, estamos en el mundo de la integración, de la interoperabilidad. Sabemos los retos que hay y las oportunidades y hoy queríamos crear este diálogo abierto. Insisto, podéis poner vuestras preguntas. Y bueno, como vamos a estructurar este panel, va a ser 15 minutos, haremos 15 minutos un diálogo primero pues con el doctor Frid, luego con Nuria Abdón y finalmente con Sergi Iglesias y la idea sería luego dejar 15 minutos de diálogo donde esperamos que podáis hacer muchas preguntas para que aprovechar que están aquí estos expertos y poder responder y charlar, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco el motivo que nos lleva a hacer este webinar es porque es sin duda, ¿no? Que el sector de la salud, de todo el tema de la salud digital, ha venido para quedarse. Esto lo hemos visto con el COVID, ahora ya no es simplemente una palabra, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de implementación, ejemplos de sistemas, ¿no? El sistema público, por ejemplo, de salud aquí en Cataluña, que ha montado pues, diferentes sistemas de videollamada, ¿no? También de diferentes recogidas de datos, ya es una realidad. Por lo tanto, ahora ya necesitamos profundir, ¿no? en estos temas. Y además la interoperabilidad es el proceso, yo diría, y me atrevo a decir, más importante al final, ¿no? Porque sin este proceso no existe la parte final, no existe la parte de la atención, de los servicios, ¿no? Y por tanto del resultado, ¿no? Así que bueno, como muchos de vosotros sabéis,
el sistema de la interoperabilidad al final, el objetivo que persigue es poder llevar, ¿no? Las diferentes tecnologías a un punto final, a un usuario final, que en este caso es el paciente, pero también pasando por otros muchos profesionales. Y bueno, y como nosotros estamos trabajando en el sector, como decía, conocemos los retos y las oportunidades, pues por eso, ¿no? Hemos querido plantear estos temas con estos magníficos ponentes. Así que vamos a comenzar el debate preguntando al doctor Frit, que ellos desde el Hospital Clínic me consta de que están trabajando mucho, pero también previo al Hospital Clínic, como he comentado anteriormente, el doctor Frit ha llevado, ¿no? en el Hospital Italiano de Argentina bastantes proyectos de telemedicina, ¿no? Entonces, a raíz de su experiencia y a raíz también, Santiago, de todo el trabajo, por no decir trabajazo, ¿no? que habéis hecho en telemedicina, en sistemas interoperables, si tuvieras que definir, ¿no? en una frase, ¿cuáles dirías, ¿no? que son los aprendizajes y los retos que hoy en día todavía el sistema tiene? Sí, la verdad es que creo que los proyectos relacionados con los sistemas de información en salud o salud digital, todos los que estamos en esto sabemos que son bastante complejos por la cantidad de actores que incorporan, por los procesos críticos, de alguna forma creo que lo que logramos con estas implantaciones también es salir de este modelo tradicional centrado en el profesional de la salud, que es el dueño de la información de los pacientes y que es, digamos, el tomador de decisiones paternalistas, y un poco nos tenemos que abrir paso a estos paradigmas más nuevos. Y creo que cuando uno ve los aprendizajes de estas experiencias, por un lado, me parece que es fundamental entender que se tiene que contar con una fuerte alineación con la dirección estratégica de la organización en la que se implantan estos sistemas, o sea, tener el apoyo, la gobernanza del proyecto, un plan definido, que esté alineado con la cultura organizacional y que esto favorezca que se pueda llevar a cabo. Y de hecho, sin duda, si bien yo me sumé al Hospital Italiano cuando ya el proyecto de trabajo sobre el sistema de información estaba bastante desarrollado, hablando con ellos y viendo cómo ha sido la historia, sin ningún lugar a dudas, ese fue uno de los factores fundamentales a la hora de entender el éxito del proyecto. Y esto va desde la capa clínica en general hasta lo que sí yo pude experimentar quizás con más recorrido, que fue el proyecto general de telemedicina, ¿no? Y como estos son sistemas sociotécnicos, también es muy importante tener en cuenta la gestión del cambio. Como decíamos, estamos haciendo modificaciones muy significativas con cuestiones de idiosincrasia, de profesionales de la salud y también con trabajadores de distintos ámbitos. Y creo que uno aprende a esto que dice la bibliografía de identificar los adoptadores tempranos, esos usuarios que uno los puede incluir precozmente en el proyecto para ayudar a liderar, para adecuar las expectativas correctamente y entender que, por más que a veces uno se impacienta o quiera que todo el mundo se sume al proyecto desde el principio, va a haber siempre algunos rezagados que uno tiene que saber que van a ir sumándose más tarde y es parte del proceso de estas implementaciones. Y también diría, como para cerrar lo que es aprendizaje, que hay que tener muy claro el workflow, o sea, el flujo de trabajo del sitio donde se está implementando, con un análisis funcional muy minucioso, porque tendemos a pensar que telemedicina es una sola cosa sencilla, fácil y que no hay mucho más que eso, y sin embargo es todo un mundo muy amplio. Nosotros con Fernando Plazota del Hospital Italiano, bueno, colaboré en la escritura de un ebook donde adaptamos una clasificación taxonómica de la telemedicina que existía y digamos, la organizamos a través de 4 dimensiones, ¿sí? La funcionalidad, la aplicación, la sincronicidad y los actores, adaptando de algo que ya existía en la literatura, y usamos mucho esa clasificación para poder entender qué es lo que estábamos haciendo en cada proyecto, porque no es lo mismo implantar un formulario de consulta dermatológica asincrónica en el ámbito ambulatorio que una solución de telemonitoreo domiciliario de pacientes complejos o de teleictus entre profesionales que tienen una ventana terapéutica muy corta para tomar ciertas decisiones. Todo eso impacta en todas estas decisiones que veníamos hablando.
Y como desafío sí creo que, y esto viene a tono con el webinar de hoy, pero es que la integración de la información es fundamental y es muy difícil de lograr en algunos casos. Pero creo que esto no es solamente por una máxima de decir, bueno, que este intercambio ocurra dentro del contexto clínico necesario, sino que estamos generando mucha información en salud y es muy importante que los repositorios de datos clínicos de las organizaciones se enriquezcan de esto que estamos generando, que eso permita explotar, digamos, esa información a nivel asistencial y obviamente que luego está disponible para explotarla para uso secundario, ¿no? Para investigación. Y sin una integración correcta, creo que eso no sería posible. Totalmente. Pues muchas gracias, doctor Fried, porque yo creo que has dado con muchos temas súper interesantes. Simplemente recalcar el tema de la gobernanza. Es cierto que la visión estratégica, ¿no? Y tiene que estar muy bien alienada al final con la implementación, que es un proceso complejo, con sus complejidades del cual hablaremos, ¿no? Y enlazado a esto también, es muy importante que quizás todos sepamos, ¿no? Un poco cuáles son los estándares, ¿no? Entonces, los estándares, en tu opinión, doctor Fried, ¿cuáles estándares crees que son los que son de más importancia, ¿no? Para al final acabar de agregar soluciones de telemedicina, soluciones de soporte al paciente, soluciones de apoyo, de atención domiciliaria, telemonitorización también, o los más comunes, ¿no? Pues según tu experiencia también en el proyecto que habéis tenido, ¿no? en el hospital italiano. Vale. Sí, creo que, digamos, es bastante amplia la pregunta, voy a intentar organizarme como para que tenga sentido la respuesta, porque tal como decías al principio, sin la interoperabilidad es imposible darle sentido a la información que se genera y que se comparte, ¿sí? Eso es fundamental, eso es lo que permite justamente lo que decía antes, explotarla de la manera más exitosa y sacarle todo el potencial. Y si bien parece fácil, esto de que la información se comparta de una manera que sea comprensible para humanos y computable para los ordenadores o los sistemas, es bastante más complejo y creo que el déficit en su adopción justifica bastantes dificultades que se han tenido en muchos proyectos que pueden haber estado muy bien liderados también, pero que es difícil. Y hay distintos tipos de estándares en base a lo que estemos hablando. Digamos, están las terminologías clínicas y el SNOMED CT es de los más utilizados. Está LOINC para pruebas diagnósticas y que también permite codificar documentos clínicos, hasta tiene un código para un informe de telemedicina, por ejemplo. Están todas las versiones de HL7, por ejemplo, para mensajería. Pero, y sin explayarme demasiado en cuestiones técnicas que hasta me exceden un poco, creo que también para pensar en los estándares hay que pensar digamos, ¿en qué hablamos cuando hablamos de interoperabilidad o qué niveles de interoperabilidad hay? Que hay un montón de definiciones y de clasificaciones que tampoco me voy a meter en eso, pero uno no es que dice, bueno, voy a usar un estándar, entonces un paciente mío tiene diabetes mellitus, le pongo el código SNOMED y se lo comparto a otro sistema y ya está. No, porque eso solo no alcanza. Es decir, ¿quién es el paciente? ¿Cuál es el contexto clínico administrativo? ¿Quién lo atendió? ¿En qué ámbito de atención? Ese diagnóstico es previo de hace 10 años, o es algo recién diagnosticado en el contexto de una hospitalización. Entonces ahí sí diría que, más allá de todos estos estándares que mencioné, creo que hay algo que es súper interesante, que es estos estándares que representan cómo se organiza la información en el ámbito sanitario para que no solo almacenarla, sino poder compartirla con significado. Y ahí, digamos, puedo mencionar algunas distintas como iniciativas. En el Hospital Clínic, por ejemplo, estamos trabajando en la representación del conocimiento basado en ontologías, a partir de un sistema que diseñó Raimundo Lozano Rubí, y ahí se optó por modelar la información con el estándar ISO 13606, que es uno de esos estándares, que tiene un modelo de referencia, como los pequeños ladrillos que se usan para construir una casa, es la componente genérico básico de una historia clínica, y un modelo de arquetipos que es, bueno, cómo combino esos ladrillos para generar algo que tenga sentido, un informe de laboratorio, etc. Hay otros, en Cataluña sé que también se está utilizando, se está avanzando con el estándar OpenEHR, que tiene un modelo similar, pero quizás va más allá porque sí plantea todo un modelo de historia clínica, cómo se almacena esa información, etc. Y mi experiencia, en cambio, cuando venía en el Hospital Italiano de Buenos Aires, como ahí hay un sistema
desarrollo in-house íntegro de la capa clínica, la capa administrativa, la capa intermedia, está basado en estándares más que nada centrado en HL7. Entonces, bueno, usan la versión 2 para mensajería, lo que es FHIR para representar recursos del ámbito sanitario, y quizás tienen un poco más facilitada la integración por todo el trabajo que han hecho de hacer tener un gobernanza sobre un modelo de información definido por ellos y que sea todo desarrollo propio, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que queda claro, ¿no?, que al final las soluciones tienen que pasar por esta interoperabilidad, sobre todo con los hospitales, ¿no?, los hospitales públicos, privados, al final. Ya para acabar, porque yo estaría aquí haciendo muchas preguntas, pero luego vamos a crear, insisto, un espacio de debate donde vamos a dejar participar mucho el público, ¿no? Es muy importante poner al paciente en medio, ¿no? El paciente al final es nuestro leitmotiv, ¿no?, los de todos que trabajamos en sanidad. Por lo tanto, también quería preguntar, al final, ¿no?, toda esta tecnología, ¿no?, todo esto, ¿qué valor? O sea, toda la interoperabilidad, todos los sistemas de comunicación que se integran, ¿cuál dirías tú que es el valor que le da al paciente, ¿no?, desde tu punto de vista, desde tu experiencia trabajando en grandes hospitales, ¿no?, el Hospital Italiano de Buenos Aires y también el Clínic, ¿no?, uno de los hospitales más grandes aquí en Barcelona? ¿Qué valor consideras que le da al paciente ese tipo de tecnologías? Creo que con la gran explosión que hay en salud digital, se corre un riesgo, que es que todo se atomice y se guarde en silos de información separados que respondan a desarrollos, a iniciativas individuales que son muy valorables y demás, pero que están siempre pensadas desde una lógica individual o del sitio donde salió. Entonces creo que justamente el valor que tienen estas soluciones integrales es que nos permiten darle uso a la enorme cantidad de información que ni siquiera nos terminamos de dar cuenta que se genera y que generamos cotidianamente. Y ahí diría, para no extenderme demasiado, que hay como 3 puntitos para tener en cuenta. Lo primero es seguridad. Si no integramos información clínica, no podemos darle a los sanitarios la posibilidad de usar esa información para atender al paciente. Y eso puede tener consecuencias serias, porque si registramos una alergia severa en un sistema y eso no se lo comunica a otro, el sanitario que atiende al paciente con el otro sistema está pudiendo pasar por alto algo grave que va a tener consecuencias directas. Otro punto es ya lo que sería un poco más de agregarle valor al sistema, al acto asistencial. Y esto es que la información que generemos y que esté bien estructurada pueda servir como sustrato para los sistemas de soporte de la toma de decisiones. Es decir, si tenemos una paciente que tiene un antecedente de materno de cáncer de mama y nosotros podemos integrar eso con el género y la edad de la paciente, bueno, podríamos sugerir un screening a tiempo para prevenir y estamos agregándole valor a algo. Y finalmente, realmente sería una lástima y que creo que todavía ocurre mucho y es lo más difícil, no aprovechar toda esta información para poder explotarla con fines de investigación, porque creo que podríamos avanzar muchísimo más con ya todo lo que se está avanzando, pero muchísimo más en salud si tuviésemos repositorios integrados de forma semánticamente interoperable y que tenga sentido esa información que compartimos. Pues bueno, la verdad que ha sido fantástica. Yo creo que todas tus respuestas, y yo insisto, me quedaría hablando aquí mucho más, pero bueno, tampoco quiero aprovechar más de vuestro tiempo, ¿no? Y bueno, luego daremos el turno, ¿vale? Todas las preguntas que nos hagáis, las podéis hacer en este chat y las iremos respondiendo pues, 15 minutos antes de que acabe el webinar. Pues ahora pasamos a hablar con la señora Nuria Abdón. Ella tiene una amplísima experiencia en todo el tema de interoperabilidad, ¿no? Como he dicho antes, y la verdad es que es un placer tenerla aquí con nosotros. Bueno, nuestra primera pregunta es, Nuria, la interoperabilidad al final es un gran reto, ¿no? Como decía antes el doctor Fried, el problema que tenemos cuando las soluciones se desarrollan por iniciativas propias es que se queden en silos de información, pero al final no se conecten y que el médico realmente no acabe de entender qué está pasando a lo mejor desde un centro de día, desde un SAT, desde una clínica, desde una unidad hospitalaria, ¿no? Y cómo esto se integra, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que esto tiene sus retos, ¿no? y sus complicaciones, ¿no? Desde la Fundación TIC Salud sí que habéis llevado a cabo grandes proyectos, ¿no? Que resuelven justamente, ¿no?, procesos de los que estábamos comentando. ¿Cuáles dirías, por tu experiencia, que han sido los mayores aprendizajes, ¿no? ¿Cuáles son tus experiencias en este sector y cuáles son también un poco los
los aprendizajes que sacas de esto. Bueno, perdón, primero de todo, bueno, muchas gracias. Y luego, pues, básicamente aquí en la Fundación lo que hacemos desde el ámbito de interoperabilidad y tecnologías es dar soporte a todos los proyectos TIC que hace el Departamento de Salud a través de la Coordinación General de las TIC. Entonces, como bien decíais antes, la interoperabilidad no es solamente el hecho de compartir un dato de un lado al otro, sino que implica también el proceso, el conocimiento y que esa información sea entendible entre ambos sistemas de información. En el ámbito del sistema sanitario catalán ya tenemos diferentes experiencias desde hace muchos años que ya llevaban interoperabilidad, como la historia clínica compartida. Luego hemos hecho IS3. Actualmente disponemos de un servidor terminológico que lo que garantiza es toda la semántica de todo el sistema sanitario catalán que esté codificado en diferentes tipos de diagnósticos. O sea, tenemos toda una serie de catálogos a través de diagnósticos, procedimientos, como decía antes, SNOMED-CT, LOINC, etcétera, pues para poder codificar toda la información que se comparte en el sistema sanitario catalán con todas las entidades proveedoras. Aquí en Cataluña es un sistema sanitario un poquito más diferente al resto de España, porque aquí cada entidad proveedora tiene su propio sistema de información y entonces nosotros lo que hacemos es generar un espacio común para que tanto ellos como nosotros pues podamos compartir e intercambiar esta información. Por tanto, la interoperabilidad la tenemos muy, muy integrada dentro de nuestro ADN por la idiosincrasia del propio sistema de información. Al final no nos olvidemos que en nuestro caso y sobre todo en salud, lo que tenemos que garantizar es que primero los profesionales puedan informar de esta información para que los pacientes allí donde se trasladen a un centro a otro sea compartida y sea clara, pero que también puedan consultar esta información de forma clara. Y además tenemos un añadido que tenemos la carpeta personal de salud con la Meva Salud, en que el ciudadano también puede consultar esta información y en cierta parte es una interoperabilidad más, que siempre, a veces, yo lo digo porque a veces siempre hablamos de interoperabilidad entre sistemas de información y los profesionales y nos olvidamos un poco del ciudadano, pero el ciudadano también lo tenemos ahora con todo el apartado de videoconsultas, etcétera. Actualmente, como comentaba, teníamos historia clínica, tenemos el IS3, que es una cuestión de derivación de procedimientos, tenemos también el servidor terminológico y actualmente ya integramos, que en este caso sería el proyecto en el que yo estoy trabajando, la plataforma Inconecta, que lo que haremos es la interoperabilidad de todas las apps o dispositivos médicos o wearables que pueda tener el paciente en su casa e integrarlos con el sistema sanitario de manera que el profesional pueda consultar toda esta información y el paciente pueda enviar toda esta información sin necesidad de ir a una consulta. Por ejemplo, el caso muy claro sería, que estamos ahora integrando y que estamos liderando, sería el de la diabetes. Todos los pacientes diabéticos de Cataluña, pues que tengan un glucómetro, una bomba de insulina, un sensor de monitorización continua, etcétera, pues que puedan enviar los datos en tiempo real a su profesional y el profesional pueda consultar esta información sin necesidad de como íbamos hasta ahora con la libreta o anotando, etcétera, ¿no? Y en una única plataforma integrada, ¿vale? No, totalmente, yo creo que es un gran avance y es unos proyectos también que hemos seguido y que bueno, que también no es un caso real, como decíamos antes en el anuncio ¿no? del webinar, ¿no? de la teoría un poco a la acción, ¿no? Entonces, como has comentado antes, Nuria, es cierto, ¿no? Que para intercambiar esta comunicación fluida, ¿no? Entre sistemas, al final los estándares son necesarios, ¿no? Has nombrado algunos, ¿no? Como el SNOMED o otros que has nombrado. ¿Cuál dirías que son los que más se están utilizando y los que son más Bueno, nosotros a nivel tecnológico, más de comunicaciones, etcétera, lo que estamos utilizando son servicios web para comunicar entre un sitio y el otro y luego el HL7 Fire. Estos serían los estándares. A nivel de codificación, sobre todo estamos intentando centrar en diagnósticos, no, estamos con 109 o 110 en función del tipo de diagnóstico, porque no es lo mismo la primaria que la hospitalaria. Y en el caso de codificación intentamos codificar en SNOMED, la mayoría de casos, etcétera, pruebas diagnósticas de laboratorio que van con LOINC, etcétera. Pero vaya, intentamos codificar y ir hacia SNOMED, que es la tendencia actual. Hay cosas que no se pueden codificar en SNOMED o que ya existen en otros catálogos, pero bueno, la idea sería esta. Y luego hablar también de que quizás es más a nivel de procedimiento, pero estamos empezando a trabajar, como bien han dicho, con el OpenEHR. Es decir, nosotros estamos construyendo el nuevo GES, que será el nuevo espacio de interoperabilidad entre todo el sistema sanitario catalán. Y aquí más a nivel de procedimiento sí que ya estamos hablando con este nuevo escenario de interoperabilidad, ¿vale? Pero estamos empezando a trabajar con él en diferentes procesos asistenciales. Se están diseñando ya soluciones tecnológicas bajo esto, pero estamos todavía de forma muy incipiente. Con lo cual, si dijéramos actualmente, pues sería mediante servicios web HL7 Fire y el resto y los catálogos que tenemos actualmente, ¿vale?
Súper bien. Y nos gustaría muchísimo, Nuria, que nos pudieras compartir, has hablado antes del proyecto de diabetes, ¿no? Si nos pudieras compartir algún caso para que la gente que a lo mejor no viene tanto de la parte técnica entienda, ¿no?, la importancia que tiene la interoperabilidad o los sistemas interoperables. ¿Algún ejemplo que nos puedas dar? Bueno, nosotros actualmente estamos empezando a pilotar una solución de cirugía mayor ambulatoria en varices, que es decir, sería el caso de un paciente que se va a hacer una intervención en varices y se le realizará un seguimiento mediante que precisamente el Hospital de Figueras, el Sergi Iglesias, será uno de los centros que pilotará esta solución. Pues lo que haremos es que el paciente se vaya a su casa y cada día recibirá un SMS con un enlace para que pueda acreditarse y pueda enviar el seguimiento que está realizando, es decir, en qué situación se encuentra después de la intervención de varices, para que así el profesional pues, pueda ver si necesita hacer alguna intervención, si necesita hacer alguna visita o no, o todo funciona correctamente. En la mayoría de casos todo funciona correctamente, pero bueno, si no, de esta manera evitamos también, pues el paciente se siente atendido y además pues evitamos visitas a urgencias a lo mejor que son innecesarias o que se pueden arreglar o dando un consejo de salud, ¿vale? Luego, otro caso que sería este de la diabetes. En este caso, aquí hemos diseñado un banco de pruebas que ya hemos hecho una parte con todas las plataformas de diabetes para integrar los diferentes dispositivos. Actualmente ya en nuestra página web existe la posibilidad de que se pueda solicitar este banco de pruebas para testear los primeros mensajes en HL7 Fire y ahora aparecerá una licitación del Institut Català de la Salud donde habrá ya un banco de pruebas específico para probar todas las variables codificadas y cada tipología de dispositivo. Entonces, esto es un banco de pruebas que se iniciará ahora con la licitación de diabetes y que estamos construyendo toda la plataforma tecnológica para albergar todo esto. Entiendo que la integración, bueno, entiendo no, seguro, la integración de todos estos dispositivos será en el 2022 y por tanto a finales de 2022 os podremos explicar un poco cómo es la experiencia. Ahora hemos hecho todo el trabajo porque una de las cosas que quería incidir y que quizás no entraba es que la interoperabilidad tiene diferentes ámbitos y nosotros hemos trabajado la interoperabilidad en el caso de diabetes en diferentes aspectos y entendemos que es así para que tenga un éxito. Tiene que ser tanto la parte tecnológica como la funcional y sintáctica, la semántica, pero también la parte legal con todo el apartado de protección de datos, etcétera, quién es el custodio de los datos, quién las puede explotar, quién los puede consultar, etcétera, que muchas veces pensamos solamente en codificar y en interoperar, pero no nos olvidamos de la parte legal. Y luego la otra también, que es muy importante, que es la organizacional, es que antes comentaba Santiago, mi compañero, que es cómo se van a consultar estos datos, tiene que necesitar algún tipo de cálculo o no, o se sirven en bruto. Entonces, nosotros en el apartado de diabetes, todo el apartado de codificación tecnológica y bueno, de codificación de semántica e intercambio tecnológico está totalmente definido y actualmente estamos trabajando con todos nuestros profesionales en cómo intercambiamos esta información. Es decir, ahora tenemos cómo la adquirimos y ahora estamos trabajando en cómo la vamos a compartir. Ya tenemos claro, en el caso de glucómetros, bombas y sensores, qué información vamos a compartir, pero nos falta todavía definir un poquito la frecuencia, etcétera. Pero bueno, está bastante cerrado y la parte legal ya la tenemos también totalmente definida. No, es súper importante al final, ¿no? Yo estoy pensando en la mayoría de población diabética que pueda tener el médico en tiempo real esta información, es un gran avance, ¿no? Y que además pueda recibir, pues, bueno, ¿no?, lo que se llama el real-time data, ¿no?, de este paciente, ¿no? Y unas alertas incluso, esto yo creo que es un paso muy grande, ¿no? Y ya para acabar, Nuria, para también tener luego tiempo en el debate, ¿cuáles crees que son los puntos más fuertes, ¿no? Es decir, si ahora imaginemos, ¿no?, personas que a lo mejor están en el mundo clínico, que quieren empezar bueno, a integrar diferentes soluciones, ¿cuáles serían los puntos más importantes que hay que tener para hacer esos procesos de interoperabilidad con sistemas públicos o privados, mayoritariamente, pues que hay que tener en cuenta? Bueno, yo primero lo que decía antes Santiago es definir el proceso y ver los actores que intervienen, porque esto es lo más importante, porque a partir de aquí definimos el resto, porque a veces nos centramos mucho en el dato que se ha de compartir o porque viene un dispositivo o porque estoy pensando en un diagnóstico, pero no estoy viendo toda esta información del proceso adicional, qué información necesitará, qué información yo puedo transmitir y qué información necesitará la persona que consulta. Entonces, aquí realmente nos dará la escala de esta interoperabilidad de qué no necesitamos transmitir realmente. Y también una de las cosas es, porque muchas veces interoperamos, pero no medimos cuál es el grado de interoperabilidad que necesitamos. Es decir, si preguntamos a los profesionales lo que necesitan todo, siempre necesitan todo, es decir, el volumen de información y cómo es y con la máxima frecuencia.
y a veces también tenemos que medir un poquito esto, ¿no? Entonces, yo siempre abordaría definiendo un poco el proceso, cuáles son los actores, qué necesidades hay, etcétera, y entonces luego ponernos a definir cómo comunicamos y qué codificamos, es decir, cuál es la información necesaria, ¿vale? Genial. Pues bueno, muchas gracias, Nuria. Está claro que luego habrán, de hecho ya han habido algunas preguntas, luego tendremos el tiempo para acabar de contestarlas, pero vamos con el turno de Sergi. Sergi, bienvenido, es un placer tenerte. Nosotros sabemos que desde Fundació Salut Empordà estás haciendo muchos temas en innovación, lleváis varios años ya trabajando además en sistemas interoperables, por tanto también sois pioneros, ¿no? Por tu experiencia, ¿cuál es tu experiencia trabajando en innovación y en sistemas súper interoperables? ¿Cuáles recogerías así un poco, ¿no?, de tus aprendizajes que has tenido, ¿no?, en tu trayectoria profesional? Buenas tardes, vuelvo a insistir, muchas gracias por la invitación. Nos presentan como expertos, yo hablo en primera persona, yo experto en interoperabilidad no lo soy, no lo soy. Lo que sí que puedo aportar la visión de mi propia experiencia profesional o de la organización que represento. La experiencia que he tenido, yo no sé si porque soy el último o para animar un poquito el debate, pero yo creo que la experiencia y la conclusión que puedo sacar son dos palabras, ¿no? Primero, que es complicadísimo, y segundo, que es carísimo. Y esto a nivel funcional es muy complicado de gestionar. No quiero, esta es la máxima, pero no quiero desanimar ni mucho menos con todo el tema de interoperabilidad. Creo que tenemos que tender hacia estándares. Más allá, supongo, se va a generar el debate, pero ya hablaremos. Pero sí que es difícil, es difícil. Es muy difícil por varias cuestiones. Una de ellas es el tema de los interlocutores, ¿no? Tenemos por una parte la parte técnica, por otra parte la parte funcional. Y cada vez más, por el entorno que yo conozco, organizaciones sanitarias y sociales catalanas, sobre todo, pues va apareciendo esta figura que no de mediador intercultural, que ya tenemos casi todas las organizaciones, sino de mediador tecnológico, ¿no? Que intenta, son figuras que suelen ser de profesiones sanitarias, ¿no?, que intentan traducir lo que dicen desde la parte funcional y la parte técnica, y de la parte técnica a la parte funcional. Y son figuras que son cada vez más necesarias, y estas figuras son los que tienen que realizar al final el funcional de cualquier sistema de interoperabilidad, ¿sí? Como mínimo validarlo. Antes, Santiago, el primer ponente, ha dicho una frase que me ha hecho mucha gracia, y realmente es así, ¿no? Buscamos que, Santiago, por favor, me corrige si no es así, que has comentado que los sistemas interoperables deben ser comprensibles para los humanos y computables para los sistemas de información. Y esto cada vez, disculparme porque se va desconectando la cámara, le voy poniendo €1 cada 2x3 para ver si aguanta 60 segundos más. El tema es que tienes toda la razón, Santiago, y estas figuras son las que tienen que generar este diálogo y esta comprensión de los sistemas, ¿sí? Después, otro tema que me preocupa bastante de todo el tema de interoperabilidad es la gestión de las incidencias o gestión de duplicidades y tal. En el momento que participa más de una organización, es muy complicado hacer todo el seguimiento de incidencias. Yo creo que es un tema que podemos debatir después con todos los participantes en este webinario. Y por último, creo que ya he habido una pregunta al respecto, pero es un tema que tenía yo aquí para comentar. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado, si algo nos ha ayudado, por favor, no me la entendéis mis palabras, es que ha aumentado la celeridad en el proceso de todo el tema de interoperabilidad en las organizaciones sanitarias. Cataluña, sobre todo el aspecto de primaria, ha sido espectacular cómo en poco tiempo han podido realizar todo el tema de videoconsulta integrado con la Mega Salud y tal, ¿no? Es un proceso que yo estoy con alumnos de cuarto de enfermería y cuando hablo de salud digital les comento que la experiencia de videoconsulta no es de hace 3 o 4 años, ¿sí?, sino que ha evolucionado muchísimo a nivel catalán, por ejemplo, en el último año. Antes no teníamos tanta experiencia en videoconsulta. Bueno, esto es más o menos no me quiero enrollar porque si no estaré aquí, Nuria, continuamente hablando. Bueno,
Pero es que es cierto, es que son ciertas muchas cosas las que has comentado, ¿no? Pero bueno, si nos saltamos a la próxima pregunta, ya hemos visto que hay algunas preguntas tanto en el chat como en el QA, así que luego las iremos contestando. También, Sergi, desde vuestra organización, desde Salud Empordà, estáis apostando mucho por la proximidad en la atención al paciente crónico, al digitalizar procesos, ¿no? ¿Cómo estáis consiguiendo, ¿no? Esto y sobre todo, ¿cuál es tu visión en poder llegar a facilitar, ¿no? la atención en remoto de este paciente crónico? Bueno, de hecho nosotros hemos tenido dos experiencias. La última es con Humanity Care, que estamos trabajando para todo el tema de telemonitorización de los paciente cardíaco y para el paciente con patología neumológica. Y creo que la telemonitorización en nuestra casa, en nuestro territorio, funciona perfectamente. Pero permitirme hacer una foto un poquito de nuestra comarca. Nosotros, Fundació Salut Empordà, somos el hospital comarcal de l'Alt Empordà. Para los de fuera de Cataluña, sabéis que el territorio catalán está dividido en diferentes comarcas y cada comarca tiene un territorio asignado a esos hospitales de referencia. En nuestro caso, abrazamos a una población de unos 141.000 habitantes. Dejarme, por favor, hablar un poquito de la comarca, no por nada, no por hacer publicidad, sino simplemente para que veáis las dificultades que puede tener la población y por qué son necesarias las tecnologías. Tenemos 68 municipios, es la comarca catalana con más municipios de toda Cataluña, y el 33% de la población se centra en 4 poblaciones de estos 68 municipios. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos 4 capitales en una comarca, insisto, de 141.000 habitantes. La población, la media de la población está muy por encima de la media de Cataluña y a su vez es la segunda comarca de toda Cataluña que tiene la tasa de natalidad más elevada. ¿Sí? Asimismo, en el periodo de verano, pues aumenta la estacionalidad muchísimo porque nos vienen todos los turistas. A l'Alt Empordà sabéis que es un centro turístico importante y también como estamos al lado de Francia, pues nos viene bastante. Esto es un tema a tener en cuenta para el tema de interoperabilidad con otros países, ¿sí? Que estamos hablando a nivel nacional, pero a nivel internacional tenemos verdaderas dificultades. Después, comentaros que Figueras, la capital de nuestra comarca, es la 4ª ciudad catalana con personas de más de 75 años, ¿sí?, que viven solas. Y la tasa de inmigración es la más alta de toda Cataluña. ¿Sí? Con todo esto, aparte de todo el tema de la tasa de escolarización, que a los 17 años es la más baja de Cataluña. De cada 4 alumnos de 17 años no llegan a la educación obligatoria. Bueno, con esta dificultad que nos trae la interoperabilidad, llegamos a una población muy envejecida, sí que es cierto, nos ayuda muchísimo, pero asimismo tenemos una brecha digital que es tremenda, debido a esta inmigración, a esta falta de cultura y a este nivel educacional tan bajo de la comarca. ¿Sí? Y por tanto, para nosotros sí que es importante el tema de la telemonitorización, no importante, sino que es necesaria, tenemos que llegar. Pero necesitamos de estas figuras mediadoras que nos ayuden a hacer toda la gestión del cambio que mis compañeros también han comentado anteriormente, que es tan importante en estos procesos de interoperabilidad. Perfecto. Pues muchas gracias, Sergi. También conocemos que estáis en muchos proyectos, pero hay uno que creo que es realmente relevante, ¿no? Que es el proyecto del ecosistema innovador social y sanitario que estáis haciendo en el Alt Empordà. ¿Nos podéis explicar un poquito más qué objetivos tiene, qué es lo que pretendéis con ese tipo de proyectos, ¿no? Y cuál es la visión de la implementación al final de ese tipo de proyectos a largo plazo en el Alt Empordà, en la comarca de la que estabas hablando ahora? Sí, nosotros hemos ganado un proyecto europeo, un PEC, que lo que intentamos es integrar todo el sistema social y todo el sistema de salud, de especialidad sobre todo, ¿vale? Debido a la población que tenemos, tenemos unas necesidades sociosanitarias muy importantes en nuestro territorio. Es por ello que hemos recibido esta subvención y lo que intentamos es crear una ventanilla única
para centralizar todos los procesos sociales y sanitarios, así como crear una única interface o historia clínica social y sanitaria. Somos conscientes de que hay otros proyectos similares a este, sobre todo a nivel catalán, como tenemos la comarca de Osona, tenemos el Ayuntamiento de Barcelona, tenemos la Fundació TIC Salut y Social, representada aquí por Núria también. Están con iniciativas de este tipo, pero nosotros, al recibir esta subvención, hemos trabajado juntamente con el Consell Comarcal, el Ayuntamiento de Figueras y nosotros, y creo que podemos, como es un equipo mucho más fácil de gestionar y una población mucho más pequeña, creemos que podemos tener una velocidad de crucero que nos permita avanzar en el proyecto. Pero es un proyecto súper interesante a nivel de integración, súper interesante, pero si hay problemas ya solo con el entorno sanitario, imaginaros con el entorno social, que nos explicó la diversidad de sistemas y de circuitos que pueden haber en paralelo al sanitario. Pero aquí el tema que ha comentado tanto Santiago como Nuria, de que nos tenemos que centrar en el paciente, yo creo que son los proyectos más claros donde tenemos que tener al paciente en el centro de nuestra atención, ¿no? Parece mentira que en el siglo XXI, y tenemos que hacer una autocrítica todos, ¿no? Cualquier problema social detectado en un servicio de urgencias de especializada cueste tanto comunicar a unos servicios sociales que pertenecen por un tema político a otra dirección o a otra consellería y que no se pueden gestionar, ¿no? Esto nos está pasando en el día a día, nos está pasando aquí, nos está pasando en Francia, nos está pasando en Italia, nos está pasando en todos los sitios. Y creo que tendremos que hacer un esfuerzo entre todos. Totalmente, totalmente. Y Sergi, para acabar, por tu experiencia, por vuestra experiencia en la Fundació Salut Empordà, ya vamos con las preguntas. ¿Qué crees que podemos conseguir gracias a esas soluciones digitales, ¿no? ¿Cuál es el valor que aportan estas tecnologías con respecto a la medicina o a la práctica, ¿no? Más tradicional o, mejor dicho, sin ese tipo de tecnologías? Es decir, ¿qué aporta al final todo esto? Yo, por el tiempo que veo que ya nos estamos pasando, permitirme hacer 4 conceptos básicos de conclusión a tu pregunta, creo. El primero es proximidad. Aunque haya mucha distancia geográfica, el tema de interoperabilidad, el tema de telemonitorización, el tema de tele. El concepto tele nos permite acercarnos mucho más a estos usuarios, ¿no? Después el tema de continuidad, 24/7, 24/7 sin necesidad de tener continuamente a todos los recursos humanos allí pendientes, ¿no? Después, el tema de explotación de datos, por mucho que vayamos haciendo asistencias periódicas, el tema de una correcta telemonitorización, por ejemplo, nos va a permitir obtener muchísimos más datos que los que tenemos con métodos tradicionales. Y esto nos va a permitir apostar por sistemas de predicción, inteligencia artificial, big data, que son tecnologías que ahora todas las organizaciones están apostando por mucho, ¿no? Y por último, y no la menos importante, yo creo que el tema de la interoperabilidad y si nos focalizamos en el tema de telemonitorización, creo que lo que genera es empoderamiento del paciente, ¿no? Es un concepto que hace años que todo el mundo se le llena la boca con el tema, ¿no? Pero que realmente tenemos que hacer partícipe al paciente. Sin la participación de este paciente es imposible que sistemas de este tipo, por mucho que inviertan las organizaciones, no avanzará, ¿no? Y una puntualización y relacionado con la primera cuestión que hemos realizado, yo creo que lo que tenemos que hacer es tender hacia sistemas de plug and play, ¿no? De por qué a día de hoy aún esto no lo entiende a nivel funcional ni los médicos, ni cualquier tipo de asistencial, por qué no podemos podemos conectar un dispositivo con un sistema de forma rápida y estándar. ¿Por qué no apuestan las administraciones por este tema? ¿Por qué las startups que nacen ahora ya nacen con una certificación que permitan esta mensajería estándar para todo el mundo? ¿Por qué las organizaciones sanitarias no nos unimos y hacemos fuerza para generar esta necesidad a los proveedores? Bueno, ya está. Quería acabar con esta pregunta para lanzarla hacia todos los asistentes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Sergio. Un placer muy grande. Pues tenemos 7 preguntas y algunas además en el chat. Creo que algunos nos habéis enviado por correo, pero no sé si lo podré llegar a ver todo, pero bueno, vamos a intentarlo. La primera pregunta es de Aurora. Nos dice, ¿creen que en la pandemia
¿Cree que la pandemia ha acelerado el proceso de adaptación de estos sistemas? No sé quién de vosotros quiere contestar. Adelante. Yo personalmente, perdón, por mi experiencia, creo que sí. También creo que hay algo pendular, ¿no? Veo lo que nos pasaba en telemedicina en el hospital italiano, donde teníamos 50, 100 teleconsultas diarias hasta marzo del 2020, donde teníamos que, aún así siendo digamos, un proyecto muy exitoso, costaba que quizás algunos profesionales y pacientes confíen en esta forma de atender, y pasamos en pocas semanas a tener 6.000 al día. Y eso, luego, obviamente eso se va acomodando porque no todo es necesario volcarlo hacia este tipo de atenciones, y creo que vamos a ir viendo qué es lo que queda ahora que ya pasa un poco la bruma y vemos el verdadero valor. No todo se tiene que hacer de esta forma, pero cada vez vemos más el valor. Me acuerdo que al principio, con la pandemia, algo que se publicaba mucho era el uso de telemonitoreo para pacientes COVID para poder liberar camas, aumentar la capacidad sanitaria. Eso me parece fundamental y lo podemos empezar a pensar para las epidemias estacionales de todos los años. Podemos empezar a pensar en incluir esto en las guías clínicas de diagnóstico y tratamiento de forma tal que esto empiece a ser parte de la práctica. Creo que esto fue catalizado. Quizás pasamos demasiado por necesidad y ahora estamos viendo que hay muchísimas cosas para las que todavía sirve y nos estamos concentrando en eso. Totalmente. Pues muchas gracias, Santiago. Y en ese caso yo añadir que nosotros encontramos un incremento elevadísimo, se nos incrementó el uso de la Meva Salud para poder acceder acceder a contenido y también sobre todo en la e-consulta. Es decir, nosotros teníamos ya habilitado un sistema desde hacía 2 años que era que un paciente podía hacer una consulta a su profesional, ¿no? Abrir una consulta, o bien que el profesional le pudiera contestar, no es en tiempo real, sino que hay 24 o 48 horas en tiempo de respuesta, pero el incremento fue brutal. Otra cosa que también yo quería destacar es que es verdad que la pandemia nos ha ayudado a implementar muchas cosas, pero no innovadoras, sino que ya existían. Lo que pasa es que quizás no teníamos presupuesto para hacerlas. Es decir, una videoconsulta, para mí no es innovación. Lo que pasa es que quizás nadie había visto la necesidad y hasta que no tuvo que venir una pandemia para que instalásemos estas cosas. Pero no es porque no estaba ya pensada ni decidida, sino que no teníamos presupuesto. En cierta parte, en esto nos ha ayudado el COVID, pues para que los que estábamos antiguamente o desde hace muchos años ya trabajando en esto, ¿no? Pues algunos proyectos que teníamos se hicieran realidad. Pero bueno, ha sido duro porque claro, entonces lo tienes que hacer todo de golpe y porrazo, pero bueno. Y después también nos ha pasado también otra cosa, que también tenemos que ver la eficiencia de estos nuevos sistemas que hemos integrado. Es decir, hemos integrado muchas otras cosas que interoperan, pero también hemos de ver la calidad y la eficiencia de todo esto, ¿no? Porque a veces también tenemos profesionales que, bueno, pues hemos de ver cuándo se consulta. Y nosotros hemos hecho toda una serie de guías que están hechas también desde el CatSalud, que se indica a los profesionales por cada línea asistencial, atención primaria, hospitalaria, sociosanitario y salud mental, pues en qué casos, por ejemplo, se tiene que utilizar la videoconsulta o no, si es mejor una llamada telefónica, si es mejor una visita presencial, etcétera. Es decir, nos ha cogido que tampoco hemos podido formar a nuestros profesionales ni a los ciudadanos en la integración de todas estas nuevas tecnologías, lo que decía antes del proceso, ¿no? Hemos garantizado mucho el dato que llegase de un lado a otro, pero no en cómo se comunica este dato. Estoy totalmente de acuerdo, Nuria. Creo que has hecho un resumen clarísimo. Un aspecto más que tendríamos que analizar sería el hecho de la pandemia, la primera ola. La primera ola, recordar los problemas que tuvimos a nivel de sociedad con todo el tema de los centros geriátricos. Y no hemos aprendido, ya sabéis que los seres humanos no aprendemos absolutamente de nuestros errores y no hemos aprendido en este caso, y tendríamos que apostar mucho más por esta interoperabilidad entre sistemas de residencias y el aspecto de especializado, por ejemplo, de primaria, ¿no? Para que este colectivo tan este colectivo que ha tenido
tantos problemas y ha sido tan frágil en esta primera ola que nos vuelva a suceder. Puede pasar otra vez exactamente lo mismo con otra pandemia idéntica, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente. Pues gracias por contestar. También nos pregunta Luis, nos pregunta ¿quién debe definir qué información es la necesaria? ¿No? Esto no sé si Nuria, Santiago o Sergi, como quien queráis. No sé si hay una respuesta correcta para No. eso. Dependerá también en cada organización cómo se defina. Yo sí creo que para eso es importante el rol, lo que decía, de los analistas funcionales y de poder tener ese, como decía Sergi, esa interfase funcional técnica que permita. Uno tiene que entender cuál es la necesidad y cómo eso se traduce desde el sistema. Y eso es un proceso que es complejo, que es necesario, cada vez hay más figuras que lo llevan a cabo, cada institución será alguien distinto, pero creo que va por ahí. Sí, yo en mi caso diría que es un equipo interdisciplinar, porque considero que tiene que haber desde, tan importante es el abogado que va a hacer todo el apartado de registro de protección de datos, accesos, usos, como el técnico que va a definir las comunicaciones, como la persona que va a codificar la semántica, como el profesional que es el que va a definir el proceso asistencial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, así a grosso modo, estos serían los 4 actores que deberían tenerlo y luego una persona que lo lidere, pero como mínimo estos 4 perfiles deberían estar garantizados dentro del proceso de definición de un proceso de interoperabilidad. Perfecto. También nos pregunta Ferran, con la evolución que se llevaba hasta antes del COVID, ¿cuándo creen que se habría llegado al nivel actual de interoperabilidad? Yo no me plantearía tanto el nivel de interoperabilidad, porque creo que el nivel de interoperabilidad es el mismo que el que teníamos hace 2 años, es decir, no ha aparecido un nuevo lenguaje de interoperabilidad, no ha aparecido un nuevo sistema de codificación, es el mismo. Lo que pasa es que quizás no tendríamos tantos proyectos que interoperasen entre ellos, que es diferente. Totalmente de acuerdo. Sí. Santiago, justo tenemos una pregunta para ti de Gonzalo Ross, que nos dice, Santiago, ¿cómo crees que se puede avanzar en la interoperabilidad de la historia clínica en origen? Es decir, ¿cómo hacer que al escribir la historia clínica esta información ya quede codificada, de manera que se pueda transmitir y analizar sin precisar una transformación de estos datos por parte de documentalistas o técnicos de datos? Buena pregunta. Sí, si fuese tan sencillo, sería todo mucho más feliz. Lo primero de todo, digamos, cuando hablamos de codificación, hay estrategias de codificación, está la codificación primaria, la codificación secundaria, y se puede hacer perfectamente que haya una codificación primaria por el profesional de la salud. Lo que pasa es que muchas veces no es deseable porque no es fácil encontrar, como decir, el subset de información a mostrarle al profesional que represente con el nivel de granularidad correcto lo que quiere expresar en ese momento. Si uno pone el buscador de SNOMED y le dice al profesional, bueno, codifica este término en SNOMED, lo que va a encontrarse es con una cantidad infinita y que probablemente le cueste mucho hasta lograr llegar a la expresión correcta. Y si uno se lo restringe por completo y le dice, bueno, vamos a usar un subconjunto de SNOMED, tomo SNOMED por decir algo, ¿no? Pero de cualquier, digamos, codificación, y se le ofrece solamente eso, bueno, está dejando de lado un montón de otras cosas. En lo que es, al menos en la interoperabilidad semántica basada en terminologías clínicas, hay como una especie de pirámide de cómo es esa información, donde en la base está el lenguaje natural que usamos cotidianamente, se suele interponer, digamos, a veces un tesauro local que mapea a cómo esa propia institución o esa organización se refiere a esos términos, y eso se mapea a terminologías de referencia, a terminologías de salida. Ese proceso, por más que es laborioso y requiere personal calificado, en general es lo que permite extraer datos de una forma muchísimo más útil que si uno simplemente deja que codifique el profesional. Pero además lo que decía antes, pasarse un código de una terminología de un sistema a otro no necesariamente es interoperar semánticamente de forma provechosa. O sea, eso también requiere esta arquitectura de cómo diseñamos la información, de cómo pensamos esos flujos, cómo se transmiten los sistemas, el contexto clínico administrativo en el que ocurre. Y desafortunadamente, si bien estoy de acuerdo con Sergi,
hay que ir a algo un poco más plug and play, aún con los flujos propios que tiene cada institución y con las dificultades que eso implica, hay que ir a algo más sencillo, pero llegar a ese punto personalmente lo veo difícil. Perfecto. También, bueno, nos pregunta Pedro, ¿no? Que consideramos que hay demasiados estándares, es decir, ¿creéis que es posible que los diferentes sistemas se pongan de acuerdo para unificar estándares? No sé quién quiere contestar. Si quieres, Nuria. O bueno. No di Santiago, no pasa nada. Sí. Es que es como si uno quiere viajar a Inglaterra y enchufar algo a la pared, o si quiere medir algo entre Estados Unidos, digamos, todo lo que hacemos los humanos vamos generando estándares que se van adoptando y luego cada uno tiene sus beneficios y su enraizado en alguna cuestión local que le ha sido más provechoso a lo largo del tiempo. Puede ser, sí, hay un poquito más de estándares que lo deseable en algunos casos, y en otros también creo que se va a ir encontrando, el mejor muchas veces va imponiéndose en el mercado, pero es complejo. Perfecto. Nos pregunta Sonia, en el caso de Francia, ¿no? Otros países, ¿es el nivel de interoperabilidad se encuentra en la misma fase? Es decir, ¿en qué nivel estamos nosotros aquí a nivel de interoperabilidad? Bueno, yo diría que a nivel de Cataluña y en general a nivel de España tenemos un alto nivel de interoperabilidad, porque uno de los problemas que tenemos en el resto de Europa es que tiene muy diferenciada la primaria de la hospitalaria, ya no digamos de la salud mental y de sociosanitario y de servicios sociales. Como comentábamos, al menos aquí en Cataluña tenemos integrados las 4 líneas, es decir, atención primaria, hospitalaria, sociosanitario y salud mental. Que esto existe en comunidades autónomas en España que tampoco no lo tienen, es decir, hay un gran silo de salud mental, hay un gran silo de sociosanitario, otro de especializada y otro de atención primaria, pero entre ellos no se hablan, en nuestro caso sí que lo tenemos. Y en el caso de servicios sociales, pues como comentábamos antes, el Ayuntamiento de Barcelona ya lleva un par de años conectado también con Historia Clínica, y se pueden mirar los diagnósticos que hay de servicios sociales, y se está haciendo un impulso con el Departamento de Afers Socials en este sentido. Con lo cual podemos decir que estamos bastante elevados a nivel de interoperabilidad de diferentes tipos de servicios, ¿vale? Es decir, de cómo integramos las líneas y cómo compartimos la información. Sí que es cierto que con servicios sociales nos está costando, y el tema de residencias geriátricas, pues a través de la pandemia COVID se vio que era una necesidad, y ahora actualmente yo creo que ya casi todas, o se está haciendo un esfuerzo para que las residencias geriátricas también estén conectadas y puedan consultar toda esta información. Con lo cual, el grado de interoperabilidad de una atención de un ciudadano, ese espectro está bastante cubierto, pero sí que es cierto que hay algunas parcelas como servicios sociales o residencias geriátricas que aún no hemos llegado, pero bueno, estamos en el camino. Perfecto, justo es la pregunta que ha hecho Pedro también en el chat general, ¿no? De la integración con servicios sociales, que también nosotros desde Humanity la conocemos bastante bien, y es cierto, ¿no? Que bueno, que se está haciendo. Aurora pregunta, ¿en el sistema público está preparado para soportar toda la transición necesaria en sistemas de inteligencia artificial? No sé si tú crees que está, o Nuria, ¿no? Nuria, ¿crees que estamos preparadas? ¿El sistema está preparado? Bueno, nosotros específicamente tenemos un proyecto en inteligencia artificial en el que ya se están planteando y hay una línea específica para trabajar y para presentar propuestas de algoritmos en inteligencia artificial. Es decir, desde la Fundación TIC Salud precisamente hay todo un grupo, hay una página web que se llama saludia.cat, con lo cual podéis consultarla, y allí ya se están presentando toda una serie de retos para poder integrar diferentes algoritmos y testear diferentes algoritmos de inteligencia artificial. Con lo cual, pues bueno, entiendo que sí, que estamos preparándonos en ello. Quizás ahora no es una realidad, pero estamos en ello. Perfecto. También nos preguntan por el chat, en general, bueno, sobre los sistemas de triaje, ¿no? Que al final también son un tipo de soluciones. La verdad que la pregunta es un poco extensa, pero voy a intentar sintetizarla. Al final, lo que nos vienen a decir es como que los sistemas de triaje parece que están obsoletas, que a veces a través de la HL7 manejan constantes vitales. Si conocemos algún estándar para triaje que realmente asegure la fiabilidad. Voy a ver aquí. Sí, bueno. Yo al menos personalmente, específicamente para triaje no, pero creo que quizás a lo que hace referencia es con dificultades, con herramientas específicas, o la falta de interoperabilidad de esas herramientas, y eso, digamos, con los estándares que hemos mencionado a lo largo de esta charla se puede resolver. El tema es que la herramienta esté
para empezar, bien diseñada, que tenga una lógica propia correcta, que esté bien integrada al flujo de trabajo y que esté pensada con esa arquitectura como para poder compartir esos datos. Y eso lo he visto también en otros hospitales, a veces es de los... En general, los sistemas de información se han ido desarrollando desde las necesidades administrativas hacia otras clínicas y a veces las del triaje fue una de las primeras clínicas y luego cuando se informatiza el resto del proceso clínico, eso no está integrado. Bueno, no se necesita un estándar específico para triaje, sino que la herramienta que tenga resuelva las necesidades clínicas correspondientes. Perfecto. Y bueno, tenemos muchas otras más preguntas, pero como algunas se han repetido de las que ya se han comentado, vamos a las dos últimas. La primera es la de Amparo. Amparo nos pregunta, ¿habría que implicar a las sociedades científicas para que avalen y también sean conductoras del cambio cultural, tanto para médicos como pacientes? ¿Y qué deben y cómo o deben utilizar los datos? Esto, Sergi, ¿qué crees? ¿Crees que se debería implicar también a sociedades científicas para avalar una cosa tan importante, ¿no?, como la evidencia al final de ese tipo de tecnologías y la evidencia, ¿no?, de que son realmente buenas y fiables? Totalmente, y de hecho yo creo que, insisto, por el entorno que conozco a nivel catalán, sí que están implicadas, ¿no? Societat Catalana de Salud Digital, Societat Catalana de Documentació Clínica, incluso la Societat Catalana de Gestión, ¿no?, que están apostando clarísimamente por fomentar todo el tema de nuevas tecnologías, de interoperabilidad, todas las apuestas tele, están haciendo verdaderas apuestas por este tema y están publicando muchísima evidencia científica vinculada al tema. Yo creo que es necesario, al igual que las sociedades, universidades, asociaciones de pacientes, que no lo olvidemos, que es muy importante en en esta tipología de proyectos, y otras organizaciones que sean de interés, por supuesto. Perfecto. Y ya para acabar, que no queremos tampoco robar más tiempo, Jordi Gold nos hace una pregunta, Jordi Gold Montserrat. Dice, los temas de privacidad, propiedad y protección de datos están suponiendo una traba para el desarrollo de proyectos innovadores en en el ámbito, de las TIC en salud, especialmente si participa la industria privada, además de todos los procedimientos administrativos. ¿Se ve también así desde las instituciones de macrogestión como TIC Salud y de mesogestión como el Hospital Clinic? ¿Lo veis así vosotros? Bueno, nosotros primero decir que como Fundación TIC Salud somos los delegados de protección de datos del sistema sanitario catalán, con lo cual aquí me tengo que poner, aunque no soy yo, mis compañeros, somos los que medimos todo este apartado, ¿vale? Yo creo que, bueno, dentro de nuestra página web, en la parte de delegado de protección de datos, tenéis una herramienta que permite autoevaluaros antes de hacer la solución y conforme ya tenéis la solución hecha para ver si cumplís todos los requerimientos necesarios para poder cumplir la normativa de protección de datos. Con lo cual, yo aquí no entraré muy a detalle porque son aspectos muy técnicos y legales y yo no soy una especialista. Entiendo que a nosotros también nos pasa porque a veces cuando intentamos hacer un proyecto también a nivel tecnológico, pues nos cuesta internamente, pero es verdad que hemos de cumplir la legislación. Entonces, hemos de pensar también que la legislación de salud es de las más fuertes porque tenemos un nivel de protección muchísimo más elevada que no los datos bancarios. Es decir, un dato de salud, de hecho, una historia clínica está valorada en 300 euros por cada historia clínica, es decir, tiene un valor en el mercado. Y hemos de tener en cuenta que estos datos, sean de una empresa privada o sean de una empresa pública, se han de garantizar que primero es del ciudadano y luego se ha de garantizar pues, quién custodia, quién consulta y cómo se explotan toda esta información, ¿vale? Quizás la normativa sí que es cierto que no está adecuada a los tiempos que tenemos actualmente, ¿no? Y que quizás nos faltaría un poquito avanzar en esto. Pero bueno, yo de verdad os invito a que vayáis a esta herramienta de evaluación de impacto, que se llama así, herramienta de evaluación de impacto en protección de datos, y que os sirva para autotestearos, porque yo creo que a la hora de comercializar cualquier solución sería perfecto. Y después ya específicamente en el caso de las apps, nosotros tenemos una guía también de desarrolladores para los desarrollos de las apps, que ya también explica que es todo el marco legal, aparte del ético, etcétera, tecnológico, etcétera, que sería necesario para desarrollar todo este tipo de soluciones. Entonces, os invito a que consultéis nuestra página y lo hagáis tanto para protección de datos como a nivel tecnológico. Perfecto. Yo, de hecho, tengo que decir que nosotros desde Human IT Care, para trabajar con muchas administraciones públicas, hemos pasado
el DIPA y es una guía que os recomiendo a todo el mundo. Está en la página web, como comenta Nuria Abdón, y la verdad que facilita muchos procesos y garantiza las buenas prácticas. Pues bueno, yo creo que ya bueno, ya nos pasamos de tiempo. Creo que Sergi nos tiene que comunicar algo porque creo que hacen un evento de digitalización, ¿verdad, Sergi? Desde Fundación. Sí, gracias. Yo también os quiero presentar una página web que es saluddigital.cat. Ahora mismo os lo escribo en el chat. El próximo 18 de noviembre celebramos una jornada de transformación digital dirigida a las organizaciones sanitarias y sociales. Y tenemos unos ponentes muy, muy interesantes. Ya está, espera que pongo otra vez el euro que se ha apagado. Oh, ya está. Y nada, que os invito, os he dejado ahí el link a vuestra disposición. Puede ser tanto presencial como a nivel de streaming. Os invito a venir a nuestro territorio, que es fantástico. Tenemos montaña, mar, tenemos de todo y buena gastronomía y sobre todo gente muy, muy maja, como veis aquí, que soy muy majo. Y nada, que os agradezco muchísimo el espacio, la cuña publicitaria. Muchísimas gracias. Nada, pues ahí estaremos. Pues muchas gracias a todos, la verdad que ha sido muy interesante. Como el vídeo está grabado, también hemos pedido todo el tema de protección de datos cuando os habéis inscrito. Lo que haremos será luego publicarlo. Y bueno, os queremos dar las gracias pues, por este debate también a los ponentes, que ha sido súper enriquecedor y yo creo que es el presente de la salud digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por hacernos participar. Muchísimas gracias.